¿no? Y analizo esa encuesta que apliqué y todo, veo que hay un montón de errores, muchos right, ¿no? Y a lo mejor esos datos que encontré en ese momento ni siquiera son válidos ahora, ¿no? Pero la cuestión es que recuerdo que al final de la ponencia se sacó un lingüista y decía, es que yo escucho el montón de comentarios a favor del lenguaje incluyente, ¿y por qué no nos preguntan a nosotros los lingüistas qué es lo que pensamos, ¿no? Pero en realidad, yo creo que ella tenía la respuesta y yo también tenía la respuesta, ¿no? Es que la tendencia para ese momento era de cierta manera, pues, estigmatizarlo, señalarlo, estar en contra de él, ¿no? Me parece que eso fue más o menos en el 2016, de 2016 a la actualidad, ¿no? Hasta este momento, pienso que la lingüística, ¿no? Al menos, no se puedo decir a nivel nacional, ¿no? Yo creo que también en otros países, ¿no? Pero he visto cómo ya empieza, ¿no? Esta tensión hacia el lenguaje incluyente. La cuestión es que a veces las personas no son lingüistas, ¿no? O que se interesan mínimamente por los fenómenos del lenguaje y de las lenguas, ¿no? Piensan que nuestra perspectiva desde la lingüística es precisamente decir, no, es que el lenguaje incluyente está mal, ¿no? Eso ni se debería utilizar, ¿no? Eso ni debería utilizar. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando entonces, dentro del entorno familiar, ¿no? Ven que yo estoy trabajando o estoy leyendo algo sobre alguna cuestión del lenguaje incluyente, inmediatamente piensan y me dicen, no te vas a poner, ¿verdad? A criticar y les vas a decir que está mal, ¿no? El lenguaje incluyente, no. O sea, entonces, creo que en este momento, ¿no? A mí se me hace muy interesante cómo la lingüística está empezando a considerar precisamente estos temas, ¿no? Y el hecho de que ya de hoy estemos reunidas de lingüistas, ¿no? Para comentar el fenómeno del lenguaje incluyente, que yo ya varias veces dije, pues es que existe el lenguaje incluyente y por lo tanto, como fenómeno lingüístico, pues tenemos que decir algo, ¿no? A lo mejor no va a ser nuestra línea de investigación principal, ¿no? Puede ser que para alguien sí lo sea, pero sí tenemos algo que decir, ¿no? Y ya cierro mi comentario, ¿no? Yo recomiendo mucho, ¿no? Este artículo que hace unos meses sacó Violeta Vázquez Rojas, ¿no? Donde habla precisamente sobre las cuestiones del género gramatical. Y se me hace muy interesante porque ese artículo se lo compartí precisamente a personas que tenían ciertos conocimientos sobre el tema, pero que les interesaba saber, ¿no? Y les decía, este artículo, léanlo, o sea, no quiere decir que sea lo mejor, que Violeta Vázquez Rojas sea lo más correcto, ¿no? Pero precisamente plantea muchos puntos, ¿no? Muchos datos que me parecen importantes para acercarse a este tema de vida. Muchas gracias, Astrid. A ver si nos puedes poner el título por ahí, por el chat, porque aquí hay muchísimos interesados en darnos con esto. Tengo aquí la referencia, comentaba yo ayer, de un artículo del 20 de enero del 22, o sea, muy reciente, de la lingüista catalana Carmen Jungent, que hace un libro, ni siquiera un artículo, sino un libro que se llama, está en catalán, pero se llama Somos mujeres, somos lingüistas, somos muchas y decimos basta, ¿no? Y bien pro, así como decimos ya estamos hasta aquí. Entonces es en la posición contraria, ¿no? Es decir, no, guácara. Y hay mucha tendencia en los lingüistas a decir, es que pregúntenos a nosotros, ¿no? Nosotros, nosotras, nosotres, desde la lingüística, sí sabemos. Si ustedes que no saben ni distinguir un sujeto de un predicado, cállense y hablen como les decimos. Entonces, esto también sigue muy presente, ¿no? Te digo que aquí tengo eso. Y ayer mismo Mara nos decía, es que el otro día, no me conociera Mara, la verdad, nos dijo, es que eres una de esas. Fuiste tú, ¿verdad, Astrid? Eres una de esas que defiende el lenguaje incluyente, ¿no? Así como de esas, y yo me daba el permiso de completar, de esas locas. ¿Qué nos dices, Tai, para abrir esto y contribuir a esta discusión? Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer la invitación
Y pues bueno, yo estoy en la misma línea que todas que han manifestado, sobre todo quiero hacer eco de dos cosas que se dijeron. Una, que lo dijo la doctora Araceli, que es un fenómeno bastante complicado que involucra muchísimos aspectos que no solamente tienen que ver con lo lingüístico, como siempre la lengua lo hace, y dos, que en mi experiencia, esa ha sido una experiencia, a los lingüistas cuando se nos pregunta sobre el asunto, porque una cosa que ha sucedido con la discusión del lenguaje incluyente es que de repente los lingüistas existimos en el mundo, en la esfera pública no existíamos, y ha sido magnífico para mí que gracias a esto la gente dice, híjole, ¿a quién le pregunto? Y dicen, creo que hay algo que se llama lingüista y que medio saben de esto. Entonces hemos aparecido en la esfera pública y eso para mí ha sido muy grato, además del hecho de que efectivamente se está generando una discusión, aunque a veces sea violenta. Entonces, en mi experiencia, cuando los lingüistas se nos preguntan sobre esto, esperan respuestas que tienen que ver con el sistema gramatical, específicamente con la marcación morfológica, y justamente también se tiene la expectativa de que demos una respuesta negativa relacionada con qué es gramatical o con qué tal, ¿no? Y a mí me parece que, de hecho, la lingüística tiene muchísimo que decir con respecto al lenguaje incluyente, pero no necesariamente desde la perspectiva morfológica, aunque puede ser interesante también, pero a mí se me hace más rica la perspectiva que involucra, por ejemplo, el análisis de lenguaje, pensamiento y cultura, es decir, cómo es que la lengua hace o cómo es que se relaciona la lengua con el pensamiento, efectivamente lo afecta, o cómo es esa dinámica, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que también a los lingüistas se nos ignoró por tanto tiempo, porque esa ha sido mi experiencia en cuanto a opiniones sobre el lenguaje, porque hemos tomado una posición que escucho que ha sido distinta para algunas de ustedes, de la lingüística es descriptiva, no prescriptiva. Entonces, dado que estas preguntas tienen que ver con prescripción, entonces se acercan más bien a personas que pertenecen a esas ideologías, ¿no? Porque al final estamos hablando también de ideología. Entonces, creo que es importante que los lingüistas nos posicionemos como, no necesariamente como que vamos a prescribir sobre la lengua, porque eso es algo que, por supuesto, que no podemos hacer, pero sí entender que los fenómenos de prescripción son en sí mismos fenómenos sociolingüísticos. Y en ese sentido, desde la sociolingüística, como decía yo, desde de la lingüística cognitiva, que trata cuestiones de lenguaje, pensamiento, cultura, antropología lingüística, y también desde toda la lingüística que analiza las relaciones de poder entre los hablantes, como lo hace la sociolingüística, y también la lingüística crítica. Esas son para mí las áreas de la lingüística que tienen mucho más que decir sobre el lenguaje incluyente. Esto lo digo porque, y también porque sé que estamos entre lingüistas, no es o sea, todos sabemos que en la lingüística, dentro de ella también hay funciones, ¿no? Entonces, se considera que lo verdaderamente lingüístico es lo gramatical, ¿no? Lo morfológico, la lingüística histórica, y lo que tenga que ver, como también decía la doctora Araceli, lo que tenga que ver con discurso, no, eso ya no es lingüística, no, sí es lingüística, y desde ahí es donde nos deberíamos estar aproximando a este fenómeno, porque como decía Refugio, no estamos ante un cambio lingüístico, o por lo menos no nos conviene aproximarnos al fenómeno como si fuera un cambio lingüístico, sino como una estrategia discursiva que está utilizando un grupo de personas marginadas, que es amplio, las mujeres, y también toda la comunidad LGBT, lo que están utilizando para poner, digamos, el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el mero hecho de que lo estemos discutiendo aquí, que se esté discutiendo públicamente tan intensamente, como bien decía Refugio, que están teniendo éxito. La discusión sobre el lenguaje incluyente en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Suecia, en todos lados está. Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo que decir con respecto a lo que considero que debería ser la lingüística y desde dónde nos deberíamos aproximar. Muchas gracias, Tassi. Efectivamente, la lingüística no puede prescribir, pero comentábamos ayer que muchos de los profesores, nos decía Carmen, nos decía, aquí también ha participado en esos cursos,
De repente Carmen da cursos sobre estrategias para usar lenguaje incluyente desde el punto de vista administrativo e incluso académico. Y los maestros esperan que, porque es a profesores, no es a estudiantes, esperan que ella nos diga, porque yo lo tomé, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá la lingüista, ella también es lingüista, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Y eso anotamos en nuestras libretitas y eso hacemos. Hay una búsqueda por parte de la gente en general de que los lingüistas den guía y nos digan, tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto, ¿no? Porque ya lo dijo fulano de tal, ya lo voy a hacer y ya me siento muy feliz. Y yo creo que esto es, justamente se trata de una reflexión, pero por el otro lado, efectivamente, todas estas partes administrativas, legales, incluso de derechos humanos, gubernamentales, institucionales, nos piden que nos expresemos en lenguaje incluyente o inclusivo, que ahorita repito si alguien quiere hacer la distinción, y si no lo seguimos tratando como sinónimos, ¿verdad? Porque la distinción viene justamente desde nuestras comunidades LGBT+. Entonces, ¿qué opina ahora la lingüística? ¿Qué opinan ustedes personalmente de esta especie de imposición de tenemos que usar lenguaje incluyente? Y mucha gente anda por allí vomitando negro y otra no, otra anda diciendo, bueno, díganme cómo le hago, yo nomás anoto y me cuadro, ¿no? Están estas, bueno, en mi experiencia, en lo que yo he visto, están estas dos reacciones. ¿Qué nos dice doctora Refugio? Bueno, yo creo que hay una cierta preocupación, yo no sé qué tan honesta, de parte del Estado, del gobierno, por abordar, o sea, al menos desde esta perspectiva, las demandas feministas, ¿no? Y entonces hay una consigna estatal de que institucional, de que hay que usar el lenguaje incluyente en toda la documentación, en la manera en que nos dirigimos a los alumnos, a las autoridades, todas las actividades académicas, por ejemplo, que tenemos que realizar en la universidad, o todas las actividades que hacen las diferentes instancias gubernamentales, tienen que considerar el uso de este lenguaje. Mi postura es que no, yo desconfío mucho del Estado, entonces no creo que sea una cuestión de honestidad, creo que simplemente es una actitud políticamente correcta. Y que finalmente se traduce en votos, ¿no? En votos, porque estoy atendiendo supuestamente las demandas feministas, pero para mí pues eso no es suficiente. Es decir, sabemos que el feminismo tiene otros frentes, además del lenguaje inclusivo, hacen mucho activismo para en la defensoría legal, ¿no? Porque sabemos que hay muchos problemas en ese sentido, los derechos laborales, en fin, otros frentes que son también de mucha importancia. Esa herramienta discursiva es solo una de tantas de las que se vale el feminismo y las comunidades LGBT pues, para hacer su lucha, y me parece totalmente válido, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando la autoridad te impone un uso del lenguaje, para empezar, pues hay que decir que nadie nos puede imponer nada, lo decía desde hace un momento. Hay lo que llamamos norma lingüística culta, que es esta que goza de prestigio y que, digamos, representa la RAE, ¿no? Está representada por la RAE. Pero aunque sea esa norma culta, si nosotros hacemos un análisis de quién usa la norma culta, yo creo que el 10% de la población. Entonces, aunque haya una norma culta, es decir, un registro lingüístico prestigioso, dominante, eso no implica que los hablantes lo van a usar. Y por lo tanto, yo creo que esa idea de imponer usos, pues no es adecuado. Yo pienso que más bien hay que generar conciencia sobre el problema de desigualdad que existe hacia las mujeres, es decir, que las mujeres nunca hemos sido tratadas de manera equitativa, ni las comunidades LGBT,
Pero ese es otro punto, y no creo que tenga que ver con imponer un lenguaje. Yo creo que eso debe ser una decisión absolutamente personal. ¿Por qué? Porque implica también una postura política. ¿De qué sirve que yo use el lenguaje incluyente si sigo siendo machista, ¿no? Entonces creo que las feministas que usan el lenguaje incluyente por convicción, de una manera consciente, y desde esa visión de estoy adoptando una postura política desde el momento que estoy usando este lenguaje, es absolutamente válido. Pero si te lo imponen y de todas maneras tu conducta es misógina y haces menos a las mujeres y eres homofóbico, etcétera, pues me parece que hay una falta de congruencia, ¿no? En ese sentido. Y por otra parte, yo también pienso que es muy difícil hacer uso del lenguaje incluyente en términos incluso cognitivos, del procesamiento cognitivo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas variantes. Tenemos las variantes en la oralidad. Entonces, si marco con un morfema neutro todo el tiempo, a todo el mundo, o hago distinciones entre masculino, femenino y neutro, ¿no? Y luego están las variantes escritas, el arroba y el X, ¿no? Y entonces uno se hace unas bolas tremendas con eso. ¿Por qué? Porque lo que yo decía hace un momento, el género gramatical es una práctica discursiva sedimentada, muy fosilizada. Entonces heredamos la lengua con este sistema binario de marcación de género en español, específicamente, y entonces son conductas lingüísticas, ¿no? Actitudes lingüísticas y prácticas discursivas que hemos llevado a cabo desde hace mucho tiempo y las heredamos. Entonces, cambiar el chip cognitivamente me parece muy difícil. Es decir, hasta a mí me parece loable, o sea, admiro a las feministas que logran hacer uso de ese lenguaje, que saben cómo, cuándo usaré, cuándo usará, cuándo usar, o porque hay algunas que lo hacen así. Pero me parece que cognitivamente implica un esfuerzo mayúsculo, precisamente porque no obedece a las prácticas ya sedimentadas en los hablantes. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que haya una imposición. La única manera en que se han impuesto lenguas, ¿no? O usos, ¿no? Lenguas y variantes, etcétera, en el mundo es a través de la fuerza. Así es. Y pues lo vemos en todo el fenómeno de colonización, ¿no? Así es. Si en México hablamos español fue porque fue un territorio colonizado, ¿no? Entonces, esa es la única manera de imponer una cultura y una lengua. De otra manera, me parece que pues, podrán decir que lo usemos, ¿no? Podrá, digamos, haber una prescripción de parte de la autoridad de las instituciones, pero difícilmente los hablantes lo van a emplear, al menos no de manera oral. A lo mejor en los textos escritos sí, porque ahí tienes oportunidad de planear el discurso. Pero yo pienso que no debe ser nada impuesto. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente ayer hablábamos también un poco de esto, ¿no? De que todo se usa dependiendo del contexto y que está entrando mucho más en el lenguaje escrito, en la práctica escritural, porque es mucho más fácil ponerte a pensar, porque efectivamente es una posición política, no quiero decir ideológica por estas connotaciones negativas que tiene ideología actualmente, pero es una posición política, ¿no? Yo voy a usar, y por supuesto, cuando la ponemos en el ámbito de la lingüística, que se ha caracterizado curiosísimamente por ser personas muy, muy cerradas, digo que es muy curioso porque serán los lingüistas, pues no tendrían por qué ser tan cerrados, ¿no? Está pasando allí que formamos parte de las humanidades, pero no tanto, y que nos queremos cuadrar demasiado a veces, ¿no? Y me interesa, me gusta mucho esta postura, porque no es exactamente, lo platicábamos también ayer, que las instituciones te digan, y lo tienes que hacer y si no te pellizco, ¿no? Es así como te recomiendo fuertemente, es una
strong recommendation, ¿no? En lugar de flexible, pero sí existe. Doctora Araceli, ¿qué nos dice? Araceli, tienes tu micrófono apagado. Perdona, es que no escuché mi nombre. Perdón. Te escuchaba a ti todavía, pensaba en lo que decías. Claro, me sumo mucho a todo lo que van exponiendo, a las cosas que dice María. La prohibición no va a funcionar ni del lado de los detractores del lenguaje inclusivo, ni del lado de los impositores del lenguaje inclusivo. Yo he estado pensando mucho ahora en la cantidad de manuales de lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo que hay, en una cantidad enorme, y claro que la mayoría vienen de órganos de gobierno. Y político. Y la verdad es que creo que da un poco lo mismo, podrían hacer más manuales, pero eso al final no va a repercutir porque viene de este lado de escriban así, ¿no? O sea, yo me acuerdo todavía mucho de que hace 1000 años la RAE quería decir cómo escribir en las redes sociales. O sea, ¿quién iba a pensar? Entonces, bueno, el lado de la imposición no va a funcionar. Yo insisto en que lo que hay que hacer, o lo que estaría padre hacer, es reflexionar con los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Ahora haré un paréntesis un poco, ahora que los estudiantes y las estudiantes, porque debo decir que desde mi experiencia personal, yo ya no puedo llegar al salón a decir, alumnos, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Yo, como Araceli, yo no puedo porque ya me hace falta nombrar a las mujeres. Pero eso no quiere decir que yo voy a imponer a los demás que lo hagan. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, lo que puede ser muy útil, es reflexionar, pero informarlos, ¿no? O sea, sí reflexionar, pero con información de por medio. Ahora ustedes han aludido a trabajos que se están haciendo, yo creo que últimamente mucho también desde la lingüística, ya dejando de lado esa parte del género es inamovible, y ahí yo no sé a quién se le ocurrió que tenemos que cambiar el masculino genérico, si es casi sagrado e intocable. Olvidando que el latín, por cierto, tenía 3 géneros. O sea, el latín tenía 3 y o convertimos esos 3 en 2, y entonces todos los neutros los acomodamos donde mejor nos parecía a los nuevos hablantes de la lengua. Y ahora, ¿por qué el español no puede cuestionar los géneros? Claro. Entonces ahí tenías como evidencia lingüística de que eso es cuestionado. Claro. Pero me parece que lo relevante puede ser esta parte. Hablaba yo de los manuales de lenguaje inclusivo porque recuerdo mucho un artículo de Bosque del 2012 que se llamaba Sexismo Lingüístico, y que se quejaba amargamente porque había muchos manuales, decía, ya revisé como 9 manuales, y en ninguno consultaron a un lingüista. ¿Cómo se atreven a hacer manuales normativos y no consultar lingüistas? O sea, su enojo era en realidad no haber sido consultada esta parte que dice cómo se escribe. No, y por supuesto que descalificaba todas estas posibilidades del uso. Pero sí, me parece que más que la imposición, lo que se necesita, lo que puede resultar útil, es proporcionar estas herramientas que hagan que las alumnas, los alumnos vayan creando de manera crítica su propia posición y su convencimiento para el uso del lenguaje inclusivo, más que por estas cuestiones de corrección política, más porque me está obligando la escuela, sino porque de verdad reconocen esta necesidad, que además pues sabemos que ha pasado por varios momentos. O sea, hay un primer momento donde hay necesidad de visibilizar mujeres, entonces bueno, se buscan estrategias
como el uso de arroba, que por cierto, debo mencionar que en un curso con perspectiva de género dentro de la universidad, la ponente hablaba de las estrategias y decía, bueno, está el desdoblamiento, el uso de abstractos, eso es muy bien, palomita, pero arroba no. Arroba innecesario, tache, ¿no? Así completamente. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué? Y así vamos construyendo a veces unas posturas bastante desde nuestro propio gusto, que luego queremos imponer al otro. Entonces, más bien, habría que ver que en estas estrategias, por ejemplo, el caso de arroba, ¿no? Que se ha dicho, pero eso es impronunciable, eso no hay que usarlo. Pero hay mucho más que el hecho de lo impronunciable, o sea, está la cuestión simbólica del posicionamiento, claro. De decir, a mí me importa que se den cuenta de que yo quiero que se hable de mujeres y hombres inicialmente, y luego la comunidad LGBT dice, pues yo también quiero estar, y entonces propongo ahora la E, u otros, o la X, ¿no? Bueno, ha habido como estrategias que se han ido probando y ahí están un poco conviviendo y algunos prefieren unas, otros otras. Quizá de manera personal yo diré que esa propuesta de usar los abstractos, a mí la verdad es que no me gusta. O sea, le entiendo muy bien que el profesorado y el alumnado ahí están. Pero a mí me parece que lo que hacemos al final es desdibujar a todos. Entonces, hay como una cosa, una masa que se llama alumnado y otra masa que se llama profesorado, donde, pues ahí está. ¿No? Pero para mí hay cierta cosa de no cubrir o de no cumplir con este deseo de ser visible. Entonces mejor ocultemos a todos ahí en la masa. Bueno, eso diría, sobre todo discutir, escuchar, dialogar y ver cuáles son estas necesidades comunicativas, porque si en otro momento, que es otra de las cosas que se han dicho, ¿no? ¿Por qué ahora se les ocurre si nunca nadie había tenido problema con eso y de repente quieren cambiarlo? Bueno, así somos los hablantes, entonces en algún momento de nuestra vida todos, ustedes son jóvenes, pero yo sí decía buenos días siempre para saludar. Y ahora pues se alterna, ¿no? Entre el buen día y el buenos días como forma de salud. Hace un ratito me preguntaba alguien que cuando me decía, por ejemplo, si yo paso el pasaje de la COVID, tengo que decir gracias o gracias. O como, espera, no se lo había escuchado, ¿no? Dice, sí, porque ya no sé si lo tengo que decir, ya nunca uso singular y plural, solo digo, no sé si debo decir gracias o gracias. Y me parece una cosa más bonita, porque podría ser que esté como una reflexión más generalizada sobre el uso de esa S como marca de plural o no, o en el caso del tenis, acá en la región visual, ¿no? Amamos de la agujeta del tenis, es muy común y nadie se escandaliza porque claro, no quitamos esa S. Entonces, bueno, la lengua va cambiando. Cuando hace un momento decía, pues sí, es complejo, es que se cruzan muchos fenómenos, se cruza el cambio lingüístico, se cruza, pues, esta necesidad de no discriminar, de pensar en visibilizar a todas estas comunidades que siempre han estado un poco relegadas. Entonces, pues hay muchos factores que atender. Gracias, Araceli, claro que sí, qué bonitas reflexiones haces, porque sí, a mí también poco me gusta mucho eso del profesorado, siento así como pasta de dientes, ¿no? Allí todos exprimidos en la pasta de dientes, pero también me hace feliz porque la lengua cambia, todo es cambio. Si nos ponemos a platicar de cómo usamos cada uno de nosotros, de nosotres aquí, la lengua, bueno, yo tengo muchas cosas que decir, y justamente este cambio que decías del tenis, el de gracias, nunca lo había oído, pero yo comentaba ayer, bueno, de repente decimos, oye, amigui, y ahí nadie se vomita, y eso tiene muchísimos años, ¿no? Amigui, mi amigui, bien así, mariconcito, a mí me encanta porque es muy maricón, pero ahí nadie dice nada, y en cambio dile amigue, y ya se armó la revolución, ¿no? Y bueno, lo que decías, ojalá que la escuela nos obligara a usar lenguaje incluyente,
justamente creo que está pasando todo lo contrario, ¿no? Todavía hay sanciones, todavía hay señalamientos a los alumnos, porque ya además ya pasamos al ámbito de las y les alumnos. Sí, Araceli, habla, por favor, abre tu micrófono e interrúmpeme. No, nada más quería decir que justo lo que yo decía es que tampoco la escuela puede obligar a imponer, ¿no?, el lenguaje. Pero sí tiene que ser un espacio donde se reflexione y se entienda por qué están esos cambios y que no es nada más ahora ya no me gustó o ya y cambio, que eso cambia, ¿no? Claro, porque también... Sí, claro, en ese sentido lo entiendo, pero, o sea, yo quisiera que llegara y que me dijera el director de la facultad, mucho cuidadito con decir los alumnos, o sea, yo creo que ahí lo beso, ¿no? Si me lo dijera, mucho cuidadito, tienes que incluir. Yo diría, oh, wow, el mundo está cambiando, ojalá que eso pasara. Esta parte de los alumnos es una parte muy del alumnado, ahora sí voy a ser genérica, de esta parte del alumnado es muy delicada porque sí, efectivamente, ellos nos están exigiendo y pidiendo y enseñando y haciendo que nos movamos hacia otros campos y la verdad es que de repente no estamos muy preparados. A ver, aquí tengo un comentario que quiero leer de Susi Rodríguez Moreno. Ah, sí, claro, Dinora, tal vez porque a mí no suena diminutivo y no suena inglés, por lo tanto, ¿no? Así como Charlie, ¿no? Y entonces nos hacemos los moninos. Dice eso sí. Déjame agregar sobre la I, porque aquí seguramente algunos de los que están conectados recuerdan a Max Figueroa, que es el lingüista de la facultad, sí, que hablaba de la I del cariñutivo mexicano. Entonces, que efectivamente, o sea, agregar esta I nos da ese valor más afectivo. Claro, más solidario, más cercano. Dice Susi Rodríguez, yo soy de la idea de que los cambios se den por una reflexión, porque se necesita nombrar una realidad distinta. Y Nora, que aquí está, la vi llegar hace ratito, sonríe por el maestro Max. Sí, efectivamente, hay que nombrar esta realidad distinta, porque sí tenemos alumnos, sí les tenemos, ya estoy aquí haciendo menjurjes, y necesitan también este respeto. Sí, así sí, Ki Olivares, el cariñutivo es cierto. Astrid, por favor. Gracias. Bueno, pues yo creo que también un poco, mucho, siguiendo la línea de las doctoras y de lo que se ha comentado hasta ahorita. Sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo con esta idea de imposición, ¿no? Desde las diversas esferas, ¿no? Y creo que en parte es una de las razones por las que ha habido bastante rechazo hacia el lenguaje incluyente inclusivo, ¿no? Yo creo que ya lo había comentado en alguna otra sesión, ¿no? Bueno, muchas veces por la cuestión de ignorancia, desconocimiento, ¿no? O sea, de que ni siquiera saben bien a qué se refiere este lenguaje inclusivo, de dónde surge la propuesta, ¿no? O sea, de eso que dice, ¿no? De nada más se cambian una letrita y ya, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones. Pero la otra yo creo, ¿no? Es como esta idea de, bueno, ¿por qué me vas a venir a decir cómo voy a escribir, ¿no? O cómo voy a hablar. ¿Por qué vienes tú a decirme que diga amigues, compañeros, ¿no? Y a mí me enseñaron que la O compañeros puede referirse tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, por ahí va también, yo creo, esta postura, ¿no? Como de rechazo. Y creo que ya relacionándolo con esto, ¿no? De la lingüística, bueno, que en realidad la lingüística, a mi parecer, tiene que ser muy descriptiva, ¿no? Más que prescriptiva, muy descriptiva, para decir qué fenómenos están sucediendo, qué están haciendo los hablantes, ¿no? Tanto en oral como en lo escrito, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que tampoco debe ser una imposición. Sin embargo, digamos, si yo me pongo a comparar las actriz de hace, no sé, 10 años, quizás, bueno, la actriz de hace 10 años definitivamente habría visto ¿no? Sí. A mí me entienden cuando yo les digo hola a todos,
Y yo los entiendo cuando dicen todos, ¿no? Y estamos mujeres y hombres, y yo me siento incluida, ¿no? Digamos ahora, a partir de la experiencia, ¿no? Como usuaria de mi lengua, ¿no? Y también como lingüista, ¿no? Que me he dedicado a estudiar la lengua, pues ya veo las cosas, ¿no? Con otra perspectiva, ¿no? Quizás yo, por ejemplo, tengo que reconocer que a lo mejor en mi vida diaria no estoy utilizando constantemente lenguaje incluyente en ciertos contextos, en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, como profesora, últimamente, o sea, consciente de esa diversidad que puedo tener en el salón de clases, ¿no? Y que estoy abierta como a lo que se pide, ¿no? Pues bueno, lo puedo utilizar sin ningún problema, ¿no? En otros ámbitos, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, ¿no? De la familia, y curiosamente en el WhatsApp de mi familia materna, pues son más mujeres que hombres, ¿no? Las que están ahí en el grupo. Así es. Yo digo, buenos días a todos, ¿no? Así es. Y hasta la fecha, nadie, ninguna de las mujeres que están en ese grupo me ha reclamado, ¿no? Oye, utilízame, ¿no? Bueno, pero lo comentaba, por ejemplo, en algún momento con la doctora Araceli, yo muchas veces me refiero a mis cuñados, ¿no? Hermanos de mi esposo. De los hermanos de mi esposo hay una mujer, ¿no? Entonces yo decía, a veces me siento incómoda cuando digo, sí, fui a visitar a mis cuñados, porque de repente como que me hace falta hacer la precisión de que también tengo una cuñada ahí. Lo que comentaba ayer de lo de mi título de maestría, que dice el grado de maestro en lingüística aplicada, ¿no? A mí sí me decepcionó mucho cuando recibí mi título, ¿no? O sea, ¿por qué no puede decir maestra en lingüística aplicada? Ahí, en ese caso específico, sí necesito ser visibilizada, o sea, yo sí tengo que me visibilicen también. La otra estrategia que comentaba ayer, que a lo mejor no tiene que ver mucho con el lenguaje o con este lenguaje incluyente, pero que a veces decía, iba con mi esposo y mi esposo decía, bueno, ya me voy. Y yo le decía, ¿tú te vas? Y ya tú me vas a dejar, ¿o qué? ¿No? O sea, ahí por ejemplo también decía, es que considérame, ¿no? En tu enunciación, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no me estás considerando, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que a partir de todos estos años de conocer, ¿no? De reflexionar, ¿no? Pues en parte sí comprendo, ¿no? A lo mejor no he comprendido a cabalidad o como yo quisiera o como la gente quisiera que comprendiera, ¿no? Pero por lo menos sí ya siento empatía, ¿no? Por esta comunidad de hablantes, ¿no? Que están pidiendo ser visibilizados, ¿no? Entonces, yo estoy en la posición de si alguien me dice, oye, yo no me identifico ni con este género ni con este, y prefiero que me diga que sí, no tengo ningún problema, ¿no? Y hoy reflexionaba y decía, yo creo que de ahora en adelante todavía voy a intentar ser más empática, ser un poco más atenta, ¿no? Como a estas necesidades comunicativas, ¿no? Creo que más adelantito cuando toquemos el tema de como docentes, qué podemos hacer para trabajar el tema de lenguajes incluyentes, ¿no? Pero sí, o sea, empezar a ser más consciente de esta diversidad que hay en el salón de clases. Sí, Astrid, muchas gracias. Leo un comentario aquí del chat. La imposición no es idónea, pero en momentos es necesaria. Las leyes se imponen en beneficio de una colectividad. Considero que la imposición es todo un tema porque es un manejo del poder. Claro que sí. Así que la pregunta es, ¿quién legítimamente puede hacer uso de del poder? ¿Quién no? Yo todavía tengo una postura sobre hasta qué punto se puede imponer ciertos usos y cuáles no se pueden aceptar. Es ciertamente un tema de reflexión profundo. No es que digamos, hay que imponer, no hay que imponer y vámonos a tomar chelas. Es que realmente hay que reflexionar, porque cuando hablamos de minorías, recuerden por favor que las mujeres funcionamos como una minoría y somos el 50% de la humanidad.
así, con esa bofetada en la cara, pero que las otras minorías, todos los que estamos en las comunidades LGBT+, aunque seamos minoría, somos personas, o sea, seguimos existiendo, ¿no? Entonces hay que tener allí también este cuidado, porque las leyes cuando van a decir algo acerca de estas minorías, es importante porque no se debe considerar que hay que cuidar a estas personas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, por eso sí, esta pregunta de la imposición tiene mucha cola, ¿no? Porque tiene una cola lingüística, tiene una cola política, tiene una cola jurídica, y por eso yo decía, besaría al director que me diga, cuidadito si te pones a decir cosas feas, porque se necesita a veces desde una posición política de poder legislar, ¿no? Como nuestra legislación de las leyes para una vida libre de violencia de las mujeres, etcétera. Tania, por favor. Sí, gracias. De hecho, las mujeres funcionamos como minoría, como dices, pero no somos el 50, somos el 51%, o sea, en realidad somos mayoría, ¿no? En términos cuantitativos. Y con respecto a la imposición, yo también estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo no creo que deba imponerse, pero ni siquiera porque me parezca equivocado, ¿no? Como a mí también personalmente, de forma muy personal, me gustaría que entrara a una circunstancia institucional y que se me dijera, ¿sabes qué? O sea, aquí vamos a ser incluyentes incluso en la forma de hablar, y entonces tú tienes que decir, desdoblar y utilizar las estrategias que se hayan decidido acá. Sin embargo, a pesar de que mi deseo pueda hacer eso, yo considero que es extremadamente contraproducente la imposición. Claro que sí. No solo porque es injusta, ¿no? Que es una cosa que se ha dicho aquí, es injusto, generalmente viene, bueno, siempre que funciona la imposición es porque se utiliza la fuerza, porque proviene de la autoridad, y para erigirse como una autoridad, pues hay que pasar por una serie de procesos que son realmente violentos. Y no solo por eso, sí creo eso, sino que también me parece que hay que tomar en cuenta que estamos en un ambiente político extremadamente denso, y que lo que el lenguaje incluyente o inclusivo pone, digamos, en juego, ha polarizado muchísimo a la totalidad de la población. O sea, a lo mejor ahorita pues nos lo estamos pasando bien porque tenemos más o menos las mismas ideas, y eso que lo hemos dicho, otros lingüistas no piensan como nosotras y nosotros, pero nosotros tenemos como más o menos las mismas ideas. El mundo allá afuera no es así, el mundo de las redes sociales no es así, e incluso el mundo de las universidades no es así, el alumnado tampoco tiene una perspectiva homogénea, hay muchísimas tensiones y justamente polarizaciones que a mí me parece que son súper perjudiciales. La imposición lo que hace es les está dando herramientas a los que están en contra del uso del lenguaje incluyente, e incluso a las personas que por lo tanto son misóginas, ¿no? Así como en toda la palabra, de decir que nosotras y nosotros estamos siendo violentos contra ellos, les estamos dando herramientas en contra de lo que nosotros mismos queremos. Entonces, por ese lado es que a mí me parece más, o donde yo quiero resaltar, además de lo que ya se ha dicho, ¿no? Que no, a mí no me resulta como muy buena la idea de la imposición, aunque suene sugerente y una fantasía y diga, ay, te imaginas, ¿no? Pero no me parece que sea, digamos, estratégico, no se queda legal, no me parece estratégico para nada. Porque, de nuevo, estamos en un ambiente de tensión política extremo. Ya varias han mencionado la frase corrección política, que inició siendo una frase sin tintes negativos y que actualmente tiene todos los tintes negativos, así como la palabra ideología. Y que tiene su historia también la cosa de la corrección política. Así es. Y el lenguaje incluyente o inclusivo, que yo considero sinónimo, se inserta en una serie de estrategias más amplias, que no nada más tienen que ver con solo el desdoblamiento, el uso de la E, el uso de la arroba, que hay diferencias además entre, sobre todo el primero y el segundo que mencioné, sino también con
por propuesta de dejar de utilizar ciertos usos discursivos, ¿no? Y ahorita estoy pensando porque se hace mucho el parangón con el uso de la palabra nigger en Estados Unidos, que ahorita, actualmente, ya no es posible decirlo en ningún contexto, ¿no? Así en ningún es, contexto. así. Pero que eso tuvo detrás un movimiento enorme de años, décadas, ¿no? Para que eso sucediera. Entonces, bueno, el lenguaje incluyente se inserta en este contexto de estrategias para lo que hace unos años se puede decir que la corrección política y que actualmente ya no servir de la corrección política, sí. Pero porque estamos en un contexto de lo que llaman las guerras culturales, la política de identidad, todo eso que nos supera como lingüistas, pero que tendríamos que, es una responsabilidad como lingüistas y también como ciudadanos, comprender en dónde estamos parados, porque cualquier paso que demos, y ahora sobre todo si somos lingüistas, va a tener un significado muy potente. Porque estamos hablando, y aquí hay que asumirlo como lingüistas, y lo hemos dicho, desde la autoridad, ¿no? Así es. Las personas formadas en lengua que podemos hacer aseveraciones, e incluso que la gente nos ve como quienes prescriben. Entonces, nosotros estamos hablando desde el poder. Y quería decir una cosa sobre la... sobre varias, actrices, creo que las tres mencionaron que hay un costo de procesamiento cognitivo muy alto, pero que al mismo tiempo ya tenemos la necesidad de nombrarlo, ¿no? Yo también, o sea, si yo llego y digo alumnos, incluso cuando escribo correos, que es lo que principalmente hago, digo alumnos o profesores, me siento rara, me siento mal y tengo que poner alumnos y alumnas. No me atrevería a utilizar la E porque, como les decía, me parece que hay el posicionamiento político del desdoblamiento y el del uso de la E es distinto. Así es. Pero bueno, ya tenemos la necesidad de nombrar, por lo menos binariamente, ¿no? Los hombres y a las mujeres de nuestras poblaciones. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, hay un procesamiento, o sea, es más cansado, ¿no? Pero eso puede cambiar, y lo digo porque en el caso del sueco, que tiene años y años que empezaron con artificialmente introduciendo un pronombre neutro, así que 100% artificial, no surgió del uso. Un lingüista, de hecho, dijo, y si usamos gen, no sé cómo se pronuncia, pero es gen, es HN, y actualmente hay un estudio que yo les quería contar que hizo Verbusen Tal, son bastantes investigadores, en donde demuestran que ya no hay costo, no hay un procesamiento cognitivo, ya no hay un costo más alto en el procesamiento del pronombre neutro, a pesar de que hace 3 décadas fue introducido de forma artificial. Actualmente ya, digamos, y yo creo que está vinculado con esta necesidad que tenemos, ¿no? La misma necesidad que tenemos de nombrar nos va a ir acostumbrando a nombrar. Entonces, ya como para cerrar, yo pienso que imponernos la solución nos va a ser contraproducente, ¿no? Porque el ambiente político no está como para que hagamos imposiciones. Y dos, sí es muy importante en los salones de clases y en todos los contextos que podamos percibir como políticos, discutir, debatir y dialogar este asunto. Pero yo soy un poquito pesimista con respecto a eso porque lo he hecho y ha ido mal. O sea, y porque incluso gente que tiene formación de lingüista, y le podemos hablar como en términos muy, muy estrictos, no quiere escuchar, ¿no? Entonces, no es que diga no dialoguemos, sino que yo no tengo mi esperanza puesta en dialogar, sino en usarlo, o sea, usarlo en todos los contextos que podamos, sin sentirnos raras, sin decir, ay, usar lenguaje incluyente, ¿no? No, usarlo y punto final, y digamos, es un poco como liderar con el ejemplo, porque de nuevo no nos hagamos que estamos en posiciones de poder porque estamos en la academia, y desde la academia podemos decir, bueno, pues los maestros ya, por lo menos las maestras ya van a utilizar lenguaje incluyente, aunque se burlen de ellas en internet, pues hace poco pasó, un mail que mandó una maestra, todo el mundo estaba, ay, pero ¿cómo dijo ella? ¿No? Pero bueno, usémoslo. No nos justifiquemos, nada. Yo creo que es una estrategia que funciona más que incluso, que obviamente la imposición, incluso, y eso es mi perspectiva pesimista, el diálogo. Claro, sí, muchas gracias. Voy a leer 2 comentarios
Yo ya quiero mucho a Susi Rodríguez. Ella comenta, una minoría no es por número, sino por la presencia en sitios de toma de decisión, es decir, de la posibilidad de ejercer poder o de incidir, bueno, yo ya estoy platicando con ella, ¿verdad? De incidir en las tomas de decisiones políticas. Ivonne León dice, creo que es importante, va a poner el dedo en la llaga, que también haya respeto dentro de las mismas minorías en cuanto a la no imposición, porque en pro de los derechos de unas se merman los derechos de otras. Por ejemplo, el hecho de que se exija a las mujeres dejar de llamarnos mujeres y cambiarlo por seres menstruantes, por considerarse agresivo, entre comillas. Ahí se merma el derecho de las mujeres, desde mi punto de vista, a decidir cómo nos queremos nombrar e identificar. Bueno, ese derecho creo que lo tenemos desde hace muy poco porque ni siquiera hemos decidido que nos llamen mujeres, ¿no? Esa es una cuestión que no votamos por, yo quiero ser mujer o quiero ser mujeres o quiero ser pantuflita, no votamos. Pero sí quiero decir que esta nominación sujetos menstruantes, que se achaca mucho a las comunidades trans, ¿no? Las trans enloquecidas de odio nos llaman sujetos menstruantes, no proviene de las comunidades trans, proviene del marketing, ¿no? Así empezaron a llamar a partir de las cuestiones estas de Tampax y cositas, esas espantositas que se usan para ya sabemos que, ¿verdad? Ahí tengo yo muchos prejuicios generacionales, so sorry. Entonces, también tenemos que reflexionar, claro, con respeto. Esa es nuestra meta. Yo agradezco muchísimo a todo el público aquí presente su respeto, su generosidad, cómo están diciendo cosas de manera tan bonita y diciéndolas realmente lo que piensan sin estar de un lado o de otro, sino justamente esta es la reflexión. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Claro, sí, las cosas que teníamos que tocar, pues prácticamente las hemos tocado. Voy a empezar a que hagamos una especie de cierre con, claro, yo agradezco mucho a Tai que nos haya dicho no nos hagamos, hablamos desde el poder. Sí, la única vez que yo tuve silencio total en mi grupo, antes de la pandemia, fue cuando empecé a hablar del lenguaje incluyente. Todo el mundo estaba esperando que yo les dijera qué hacer. Obviamente no les dije qué hacer, ¿verdad? Porque eso no se puede decir. Pero fue el único momento en que hubo silencio total. Porque, claro, es la maestra que está hablando, ¿no? Pues no, somos les ciudadanos los que estamos reflexionando para ver qué vamos a hacer a nivel personal. Porque es como la lengua. Aunque es social, la decisión es personal. Pasa, lo que decías de esto del sueco me parece genial, por ejemplo con esta palabra chale, que antes estaba muy marcada por ser chilanga y ahorita no, todo el mundo chalea bien contento y bien feliz, ¿no? Incluso yo digo bien, sabiendo que, no, se dice muy porque, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo digo bien porque me parece más cercano, porque hay dos cosas que han mencionado mucho. El contexto, con quién estamos hablando, dónde, porque yo no hablo igual si estoy en el bar, ¿no? Aquí mi discurso estaría completamente colorido, ¿no? Y no lo está por el contexto. Esas son cosas de las que todos los hablantes pasamos por una y por otra modalidades y que no hay que olvidar. Y otra cosa, el binarismo. Tú dijiste, Tay, provienen de dos lugares políticos distintos. La arroba visibiliza hombre-mujer, la E visibiliza no binario, porque seguimos siendo sumamente binarias. Voy a leer un comentario por acá de Susi Rodríguez. Estas conversaciones son muy interesantes, aportaciones inteligentes y desde una autorreflexión sincera. Muchas felicidades. Muchas gracias a todas las y a todos y a todes. Yo tuve un grupo que donde tenía nada más un nombre y le dije, ¿sabes qué? Te amolaste. Yo voy a hablar en femenino aquí porque era solo uno. Y para mí fue una experiencia tan feliz poder hablar en el femenino genérico. Sí, gracias. Aquí Tania nos está mandando este artículo, ¿verdad? Del sueco, sí. Y también quienes quieran a través mío, creo que mi nombre está aquí apareciendo, soy Nectli Rojas Iglesias, mi correo institucional es nectli.rojas@umich.mx, por si quieren contactar, puedo servir de enlace para si quieren hacer un intercambio de, no sé, de artículos, de reflexiones, etcétera, por supuesto, con mucho gusto. Vamos cerrando entonces esta hermosísima sesión
que agradezco de verdad con el corazón a todos, todas y todos los presentes. Sí, por favor, Susi. Adelante, tu micrófono está apagado, Susi. Sí. ¿No se quiere prender? Ahí está. Ya está. Perdón, disculpe la tardanza. No importa. Bueno, pues un saludo a todos, ya casi nos vamos. Un gusto conocerlos y poder escucharlos. Yo quería, ahorita que Taya mencionó acerca de en qué terreno nos correspondería a nosotros ejercer el lenguaje incluyente, creo que tiene que ver específicamente con la práctica. O sea, yo ahorita que escuchaba acerca de la imposición y que escuchaba de estas nuevas normatividades, sobre esto, decía, creo que Ana María, ella comentaba que no podemos tener mucha confianza en un terreno formal o que una autoridad esté implementando como una estrategia, como una herramienta obviamente política, es decir, ya vamos a imponer el lenguaje incluyente porque además tenemos a un grupo de gente loca que nos está revolviendo, ¿no? Entonces tenemos que darles gusto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa mucho con las autoridades en todo lo que tiene que ver con activismo, luchas LGBT, feminismo, contra especistas, que no saben qué hacer porque son completamente ignorantes, no solo del fenómeno, sino de las necesidades. Y creo que es un tema complicado, pero que a partir obviamente de las reflexiones desde la lingüística como una disciplina, pues obligadamente, si te consideras un lingüista o un lingüista no medianamente decente, te corresponde informarte, conocer el fenómeno antes de tu prejuicio, si eres normativo, totalmente, bueno, si estás aquí, creo que no todos lo somos. Y si estás como en otro terreno más de la apertura o de aquellos que hemos estado en las periferias esperando que se nos escuche cuando nos quejamos, porque además hay que aceptar también, lo han mencionado, que dentro de la lingüística hay terrenos que son completamente invisibilizados, ¿no? En el caso de la pragmática, de otro tipo de disciplina, ¿no? Que dentro de la misma lingüística. Entonces sí estamos hablando del poder, totalmente, pero también pues creo que somos un poco los izquierdos. Y entonces a nosotros nos corresponde en el ejercicio, no solo de la disciplina, sino como decía Netflix, aquí siento que hay dos procesos importantes. Hay un proceso personal, la lengua es personal, pero también es social, es la mención. Entonces hay dos procesos que parece que van de la mano, pero a veces nos sobrepasan. Porque en el espectro de toda esta presión del activismo, no podemos cerrar los ojos, así lo decía, hace 10 años yo te había dicho cero lenguaje incluyente, pero ya no podemos cerrar los ojos. Y todos aquellos que cierran los ojos definitivamente son personas completamente ciegas desde antes, ¿no? Entonces, creo que hay este proceso colectivo en el que participamos, en el cual tenemos que escuchar, nos toca empujar, nos toca no imponer, pero nos toca tomar posición. Creo que si se vale cuando alguien nos pregunta y nos dice, oye, ¿qué piensas del lenguaje incluyente? Pues para empezar no voy a estigmatizar. Lo desconozco porque evidentemente muchas personas no tienen una formación en activismo o no han tenido que luchar desde el feminismo, LGBT y otras cosas, ¿no? Lo desconozco, pero no lo estigmatizo. Esa es como la primera. La segunda, si tú ya estás en el terreno del activismo, pues ya te emperras y dices, pues lo apoyo y aparte soy aliada y todas las arrobas que se puedan presentar. Sí. Y además en la práctica y en este terreno de lo cognitivo que hablan del costo, créanme que hay más costo. Hay más costo en términos de la indiferencia, en términos del costo social que vamos a pagar y de hacernos tontos. Entonces sí, nos cuesta trabajo, pero incluso ahora a las personas que lo rechazan totalmente, yo lo he vivido como una experiencia práctica y personal, a las personas que lo rechazan incluso como broma, incluso ya como de rechazo, ya se toma en cuenta. Entonces creo que en este sentido nos toca a nosotros, posicionarnos y practicarlo. No va a haber regla, no va a haber imposición, no va a haber ningún estatuto que determine, porque además es un fenómeno que se está llevando en el tiempo. Por eso hace rato mencionaban acerca de lo de
lo descriptivo. A nosotros como lingüistas nos toca ver el fenómeno, ver el mundo, ver qué está pasando, porque no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? No sabemos dónde va a llevar la corriente, dónde va a terminar, si va a terminar en la X, en una E, o en otra letra, como la MIDI. Entonces nos toca, en ese sentido somos descriptivos, ¿no? Claro. Pero también nos toca ser prescriptivos en el sentido del ejercicio del lenguaje incluyente o inclusivo. Yo también lo tomo como sinónimo. Nos toca ir con la corriente y, bueno, ya si eres activista, pues más. Y si eres de los apesados, pues mucho más, porque además hay que tener fuerza y hay que impulsarlo, ¿no? Así no vamos a decirle a tu salud, tampoco vas a llegar y les vas a meter unas cachetadas, ahora me van a hablar de lenguaje incluyente, pero sí tratar el fenómeno con el respeto que cualquier fenómeno lingüístico se merece. Y creo que eso es como la vista. Todos los fenómenos lingüísticos, cualquiera que entienda el lenguaje y la lengua, sabe que cualquier fenómeno se respeta. Y entonces ahí es donde radica el respeto, no en una letra, no en una arroba, no en una X, es el fenómeno por el fenómeno. Y a ti te gusta la lengua, te gusta el lenguaje, y si eres un lingüista, pues te corresponde, o sea, sí te toca tomar posición. Y entonces no tenemos mucha fe en las instituciones, nos cuesta trabajo a veces ver el final de la revolución, de la disidencia, porque sabemos que es una lucha contra corriente de todos los días, pero tenemos fe en la fuerza y en el impacto que este fenómeno está teniendo, porque aunque haya mucha gente que se queja, están esas sí que estamos hablando de. Y pues ya, esto ya todo está. Muchísimas gracias, Susan, qué persona tan hermosa. Sí, bravo. Prendo aquí fuegos artificiales. Ahí puse otra vez el link para que por favor nos hagan favor de poner su nombre, es la asistencia porque Classroom nos está traicionando. Y para cerrar, no importa, Edith, luego te anoto. Eric tiene una preciosa pregunta, vamos a ir cerrándola y respondiéndola, entrando en lo que a todos nos gusta decir, lingüística ficción. ¿Cuál creen que es el futuro del lenguaje inclusivo? Y en su paréntesis dice, no somos videntes, pero somos lingüistas, gracias Eric, y tenemos intuiciones y opiniones. Entonces, qué preciosa pregunta para ir cerrando. Doctora Refugio, ¿para dónde cree que va esto? Bueno, sí quiero volver a insistir en la cuestión de la no imposición, me parece muy importante, porque a mí me parece que es una medida autoritaria. Y vamos a rechazar todo autoritarismo, me parece que es muy importante, aunque en el deseo, digamos, del que hablaba Tania, de sentirnos siempre incluidos, todos, todas, todes, me parece que no es el camino. Con eso, y recuerdo, ahorita me acuerdo de una frase famosa del feminismo: nunca vamos a usar las herramientas del amo. Las herramientas del amo son el autoritarismo y el lingüístico. Entonces, nada por la fuerza, ¿no? Y bueno, respondiendo quisiera como cerrar diciendo que los lingüistas tenemos una responsabilidad frente a los diferentes fenómenos vinculados con el lenguaje y lo que está ocurriendo con el uso del lenguaje inclusivo o incluyente como herramienta discursivo-política. Me parece que es importante y que hay que entenderlo, no nos podemos deslindar. Creo que por mucho tiempo se ha usado esta idea de que es que nosotros somos objetivos y entonces no nos metemos en cosas políticas. No, porque el lenguaje no es aséptico a la política. Entonces es muy importante que tomemos posicionamiento y que atendamos este fenómeno porque tiene muchas implicaciones a nivel social. O sea, es una demanda totalmente justa, totalmente legítima y es importante que lo hagamos. Y por otra parte, que como lingüistas tenemos una responsabilidad en el sentido de que no podemos, yo puedo decir, yo como mi postura es, yo no uso lenguaje incluyente, y no tiene, yo puedo decir, no tiene que ver con la gramática, es decir, no hay una equivalencia entre el sistema sexo, género y género gramatical,
y por lo tanto lo prohíbo. Me parece que no se trata de prohibir, es irresponsable hacer esos señalamientos. No debemos, como estudiosos de la lengua, difundir la idea de que se trata de un fenómeno erróneo, equívoco, y satanizarlo, y además propagar por ahí la idea de que está mal y de que hay que prohibir. Es muy irresponsable. Y por otra parte, lo que preguntaba en el chat, no me acuerdo de su nombre, ¿cuál es el futuro de lenguaje incluyente? A mí me parece, no podemos visibilizar exactamente lo que va a ocurrir, y si esto va a trascender y se va a volver algo rutinario y se va a sedimentar como un cambio lingüístico, y que en efecto en un siglo o 2 siglos el sistema gramatical en género va a incluir todas estas variedades, ¿no? En la escritura y en la oralidad, morfemáticas o simplemente simbólicas. No lo sabemos, pero lo que sí podemos, lo que yo sí puedo decir, al menos en mi apreciación como estudiante de la lengua, es que cambios o necesidades políticos, sociales, sí pueden generar cambios de tipo. Y por otra parte, que yo lo aprecio cada vez más usado sobre todo en las generaciones más jóvenes. Es decir, para los jóvenes ya es algo muy natural. A lo mejor a mí, que tengo casi 50 años, me cuesta más trabajo hacer el clic y el cambio de chip. Y agradezco mucho a Tania que nos haya compartido esta investigación sobre el procesamiento cognitivo de la marca de género en sueco, la marca neutra. Pero yo lo veo en los estudiantes, es muy regular, o sea, los estudiantes lo usan cotidianamente. Los niños, tengo una hija de 10 años y mi hija lo usa. Entonces pienso que a lo mejor a nosotros nos resulta extraño, pero para ellos ya es parte de su cotidianidad. Crecieron en ese ambiente, en ese contexto, y pueden incorporarlo con bastante naturalidad. Entonces no sabemos qué puede pasar, a lo mejor no lo vemos, pero yo al menos no soy de la idea de proclamar abiertamente que este cambio no va a pasar porque es un cambio antinatural. O sea, me parece que no va por ahí el sentido. Y con eso cierro y muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, no, es un honor escucharla. Tenemos manitas alzadas de Suse y después Leticia Monroy, por favor. Hola, de nuevo. Yo tengo esperanza, o tengo puesto muchas esperanzas acerca de cómo va, de qué puede pasar, porque como decía María, no podemos, ¿no? Hacer una suposición de si va a permanecer, cómo va a permanecer, si va a continuar lineal, si no va a dar la vuelta. Lo que sí también estoy completamente de acuerdo con ella, algo que mencionó, cambios políticos, existencia, todas estas dinámicas sociales sí hacen cambios lingüísticos. Y eso es una realidad porque es un proceso de la lengua. Hace rato haciendo un comentario acerca de lo que es natural y lo que es antinatural. Es difícil distinguir lo natural y lo antinatural desde el paradigma, dependerá del paradigma de que lo hagas, ¿no? Porque la naturalidad también es un concepto positivista totalmente, y sabemos que todo tiene que ver con los paradigmas filosóficos de la vida y el lenguaje pues es el centro. Lo que tiene el lenguaje es que es una necesidad del humano. Entonces, si el humano dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer eso, o tiene una necesidad social, y esa necesidad social le lleva para otro lugar, la lengua va a cambiar porque lo existe. Yo tengo el ejemplo de que en otros tiempos era difícil decir presidenta, era difícil decir era bien raro escuchar, y eso fue una necesidad social, porque fueron las mujeres que empezaron a estar en cargos de poder, las que empezaron a exigir. Hace rato que Jesús decía, oye, ¿por qué no me pusieron que soy maestra? Entonces, esta es una necesidad social, parece muy simple, pero ese fue un proceso o una exigencia, como decía María, que se le explotó hace muchos años y que uno no se imaginaría que llegó a concretarse
en la lengua. Y ahora es bien raro que alguien lo cuestione. Sí habrá normativistas, aquí dijo lo de natural antinatural, que te va a decir, es que eso es antinatural, es que eso es antieconómico, pero la lengua lo que menos tiene son estas conceptualizaciones completamente paradigmáticas. La lengua hace lo que quiere. Entonces yo tengo puestas mis esperanzas en el hecho de que si no termina siendo una E o una I, va a terminar siendo algo que socialmente va a cumplir los requerimientos y las necesidades del proceso mismo. Entonces, ahora no podemos cerrar los ojos al hecho de que si hay un grupo de personas moviendo el avispero y que tarde que temprano esto va a tener un efecto. ¿Cuál? Realmente no sabemos, pero bueno, yo sí tengo muchas esperanzas porque estoy optimista a veces en términos de la lengua, porque lo que tiene la lengua justamente es que es nuestra. La lengua no es de la RAE, que no quiero manipular aquí ni desparece mi odio a la RAE, que es lo que tengo. La lengua no es de las reglas, la lengua ni siquiera es de la gramática ni de cualquier disciplina que estudia la lengua, se pertenece y por lo tanto nos pertenece que nos hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Suse. Leticia Monroy está por ahí porque de repente desapareció. Hola, sí, buenas tardes a todos. Bueno, no me llamo Leticia, utilicé el teléfono de mi madre. Un saludo a todos. Claro, me interesa bastante unos conceptos que utilizan tales como naturalidad. No sé si tal vez estábamos hablando un poquito de normalidad, quizá, y aparentemente podrían confundirse, porque en efecto también considero que el paradigma tiene muchísimo que ver en el momento en el que nosotros utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, no estamos ni en la física ni en la polis, también ya estamos nosotros en una era pues, global y meramente virtual. Entonces, yo personalmente no sé si, por ejemplo, los pronombres ella, por ejemplo, o este lenguaje inclusivo también se puede utilizar eventualmente para figuras como la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, puede que esto parezca un tanto alejado incluso de la realidad física tal vez, pero no creo que de la realidad virtual, porque también en algún momento los avatares o ¿cómo llamarlo? La inteligencia artificial en sí misma va a tener que ser nombrada pues de alguna forma. Y creo que más allá de las cuestiones, por ejemplo, de la LGBTQI+, este tipo de lenguaje puede estar siendo utilizado, insisto, para estos futuros híbridos. Saludos. Gracias por la reflexión. Tabique Malévolo dice, hola maestras, soy Marco Martínez, exalumno. Me parece interesante la cantidad tan poca de hombres, tanto en esta sala como en la facultad, claro, y de los hombres que habíamos, la mitad o más eran LGBTQ. Les apoyo mucho y me da mucho gusto saber que en mi facultad nos esté dando herramientas para entrar a las discusiones más armados, protegidos y entrenados intelectualmente. Jejeje. Saludos. Muchísimas gracias, Tabique Malévolo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos con la doctora Araceli. Gracias, Neki. Retomaré algunas ideas muy brevemente. Tania mencionaba hace un momento que hablamos del poder, y es verdad. Creo que es importante que mencionemos que si efectivamente esta discusión se ha ampliado, sobre todo en ámbitos como este académico universitario, no se esté discutiendo en todas las esferas sociales. O sea, hay esferas sociales donde no es una preocupación el lenguaje inclusivo, es para reconocerlo, ¿no? Hace poco en una conferencia le preguntaban a Miroslava Cruz Aldrete, especialista en el estudio de la comunidad sorda mexicana, cómo andaba la comunidad sorda mexicana en este tema, y Miroslava dijo, no es una discusión de la comunidad sorda. Es decir, habrá que considerar también que si efectivamente, qué bueno que ampliemos nuestras reflexiones y nuestra apertura a hablar de este tema en la academia, en el ámbito universitario, no es una preocupación para toda la sociedad. Así es. Un poco hace un momento les preguntaba cómo hacia dónde va, pues como bien dicen, no sabemos, esto va creciendo,
pero no está permeando todavía todos los ámbitos sociales. Otra cosa, los contextos y la necesidad de ver, porque me parece que ahora que decíamos que algunas de nosotras, unas más, unas menos, usamos esas estrategias de lenguaje inclusivo, tal vez no lo hacemos todo el tiempo, no lo hacemos sistemáticamente, pero está, o sea, también reconocer y que a lo mejor vamos avanzando, identificando, pero lo importante será eso, reconocer, preguntar a nuestras alumnas y alumnos también cómo quieren ser nombrados, nombradas, será importante, porque estas noticias que de repente llegan donde hay sanciones porque alguien quiere que se use él como un pronombre para esta persona, resulta que es sancionado por el profesor, y eso no puede ser, ¿no? O sea, esas son como las cosas donde se necesita mucha mayor sensibilidad. Y finalmente, pensar mucho en que la lingüística también es la sociolingüística, también es la pragmática, porque, como bien decía, son áreas que incluso dentro de la lingüística están discriminadas. O sea, parece que el que no puede analizar morfemas estudia sociolingüística y no va, ¿no? O sea, ¿cómo estudiar el lenguaje sin considerar lo que sucede en el ámbito social y en el uso? Yo con eso cerraría, agradezco nuevamente la invitación y me da muchísimo gusto ver conectados y conectadas a estudiantes que estudian en la facultad, además de haber compartido el espacio de reflexión con María, con Astrid, con Tania, y todas las participantes. Ay, qué bonito este comentario, lo tengo que leer porque me muero de amor, yo ya quiero llorar. Yasmín Hernández Rosas, la amo y extraño mucho, maestra Araceli. Ay, qué bella, muchísimas gracias. Gracias también por las flores. Astrid, tu cierre, conclusión, lingüística ficción, lo que tú gustes. Gracias. Retomando otra vez esta parte que decían de lenguaje incluyente y esa idea, ¿no? Desde nuestra posición privilegiada, y sí, también concuerdo en eso. Incluso yo he llegado a tocar últimamente el tema del lenguaje incluyente en las clases de español en primer año, y también incluso en filología hispánica, ¿no? Cuando empezamos a ver los cambios lingüísticos y todo, y precisamente surge la pregunta de, bueno, ¿es o no un cambio lingüístico? ¿No? Entonces nos dedicamos como a analizar, ¿no? Si se puede o no considerar un cambio lingüístico. Y hay un comentario que siempre me llamó la atención, y pues bueno, nosotros somos conscientes de que muchos de los estudiantes, ¿no? Al menos en la Facultad de Letras, muchos no son de la capital, no son de la ciudad, ¿no? Sino que vienen de lugares foráneos, ¿no? De fuera. Y recuerdo un comentario de un estudiante, y realmente un comentario muy acertado, y me dijo, maestra, pues sí, o sea, a lo mejor sí, yo aquí en la ciudad yo debo escuchar, ¿no? Aquí en clases hablamos de lenguaje incluyente, digo, pero pues cuando yo me regreso a mi pueblo, si yo digo hola a todos mis amigos, yo, pues ahí tengo amigas y amigos, ¿no? Y también probablemente voy a tener amigas, ¿no? Pero no, nadie se ofende, nadie reclama, oye, ¿por qué no me dices? ¿No? Entonces, claro, es una cuestión también de contextos, ¿no? Y también un poco, no sé, yo creo que será tema de otra discusión, de otras reflexiones, ¿no? De tanto el lenguaje inclusivo, incluyente, pues es un fenómeno lingüístico de cierta manera, de ciertas clases privilegiadas, y no lo sé, ¿no? O sea, yo ni siquiera me animo como a ver eso. Pero bueno, eso por una parte, y bueno, yo cerraría mi participación, sí diciendo, bueno, como lo he mencionado ya varias veces, pues bueno, el lenguaje incluyente pues finalmente existe, ¿no? Que hay hablantes que lo usan, hay hablantes que no lo usan, ¿no? Eso también
lo sabemos, ¿no? Yo no me animo a decir qué va a pasar con él, puede ser que sea exitoso y al ratito en 100, 200 años todo nuestro sistema gramatical cambie, ¿no? En cuanto a género, puede ser que no, ¿no? Así como no sé tampoco, por ejemplo, si el morfemación se seguirá utilizando en palabras como suicidación, morición y omisión, ¿no? Es algo tan recurrente, tan común, ¿no? No tengo más idea, ¿no? Pero lo que mencionaba hace rato, ¿no? Al menos una de mis preocupaciones siempre, bueno, no sé, últimamente como docente ha sido, bueno, ¿cómo trabajo? ¿Qué hago? ¿Lo utilizo? ¿No lo utilizo? ¿El lenguaje incluyente? ¿Cómo escribo los correos? ¿No? ¿Cómo pongo los avisos en el Classroom? O sea, sí me empieza ya a preocupar, ¿no? Y les voy a compartir un artículo que creo que pone tanto para la comunidad estudiantil, para el profesorado, no puede ser de utilidad, que tiene que ver precisamente con esta idea de, es un artículo hecho por dos lingüistas, que son profesoras, que se dedican a la ciencia del español como lengua extranjera, ¿no? Y pues en este artículo ponen sobre la mesa esta idea de que las clases de L2 o LE también deben de tocar el tema del lenguaje incluyente, ¿no? Digamos, precisamente siendo conscientes de esta diversidad cultural, ¿no? Por lo tanto, soy una diversidad cultural, pues evidentemente hay diversidad también de cuestiones de género, sexual, etcétera, ¿no? Y ellas hacen una propuesta para trabajar este lenguaje incluyente en L2, LE. Creo que se puede aplicar muy bien para L1, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Y por supuesto la propuesta no es una cuestión de imposición, ¿no? O sea, al contrario, invita al profesorado, ¿no? A que haga esta reflexión, a que sea consciente de la diversidad que hay en el salón de clases, ¿no? E incluso también que haga esta conciencia de que dentro del profesorado también hay diversidad, ¿no? Entonces, digamos que este artículo, ¿no? Que lo pueden descargar sin problema, lo pueden leer. A mí me abrió mucho los ojos, ¿no? Y me generó incluso un sentimiento de mayor empatía, ¿no? De yo empezar en mis clases a preguntar, bueno, ¿cómo quieres ser nombrado? ¿Cómo quieres ser visibilizado? ¿No? Con esto cerraré mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Astrid, hermosísima. Quiero leer aquí unos comentarios muy bellos, también aquí de los exalumnos. Aquí dice Victoria Tututi, yo también le extraño mucho, doctora Araceli. Tzitziki Olivares, suscribo a Yasmín, qué alegría verte. Cheli, un abrazo. Y bueno, agradezco mucho a Nora Inés Alcaraz. Laura Mora González, saludos maestra Araceli. Qué cosa tan bonita. Eric Pineda dice, Astrid tocó un punto pertinente. ¿Es un cambio lingüístico? Creo que habría que clasificar el tipo de variación y cambio. Creo que es un cambio de variación léxica, pero no me parece que vaya a derivar en un cambio de la morfología flexiva. Sí, la doctora Refugio empezó ahí diciendo, no, esto no es un cambio lingüístico, ¿no? Creo recordar, alguien que me regañe si no es así. Edith Hernández, a ver, déjenme leer Edith, en algunas clases de español como L2, sí, algunos alumnos avanzados han hablado de este tema y es bien bonito e interesante oír sus perspectivas. Gracias por el artículo. Sí, esto lo platicamos un poquito en la mesa de ayer. Michelle Gabriela Suárez Velázquez, abrazos maestra Araceli. Adai Quintana Ramírez, las quiero mucho, abrazos. Ay, qué hermosísimas criaturas, de veras yo voy a acabar llorando. Y les recuerdo que el jueves vamos a hablar de la traducción, probablemente algo salga de la L2, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la traducción y de la creación, porque esto también es un tema que nos toca muy de frente, ¿no? Yo quiero hacer mi poema, yo quiero hacer mi cuento, uso o no uso lenguaje incluido, porque ahí hay otras consideraciones, entonces lo vamos a hablar un poquito el jueves. Los invitamos, por supuesto, a todos. Y Tai, por favor. Sí, gracias. Bueno, como soy la última, ya solo voy a regresar sobre algunos puntos que dijeron, porque me parece muy importante esa discusión sobre lo natural.
que efectivamente, ¿no? Luego los lingüistas pecamos de ser muy de mira corta y no ver el ambiente más amplio en términos filosóficos en los que estamos insertos, ¿no? Pero además, creo que a veces, retomando la pregunta de si es un cambio lingüístico o no, se dice que los cambios lingüísticos son naturales. Pero la prescripción siempre ha sido una fuerza externa del cambio lingüístico. Anne Kurtzan, en un libro que se llama, en inglés se llama Fixing English, ella demuestra que el pronombre gay fue siempre el pronombre, digamos, cuando no se sabía el género de las personas. Que lo que fue impuesto fue el sí, el masculino como neutro. Eso fue lo que fue impuesto y no hace muchísimo tiempo, es relativamente reciente. Entonces, y actualmente el he en inglés es el, digamos, es el neutro, bueno, ya también se está discutiendo que está queriendo regresar al they, ¿no? Y se está logrando. Pero quiero decir que a través de la imposición se logró eso, a través de las recomendaciones de la gramática, que ya rastrea las recomendaciones que se hacen en una y en otra gramática, algunas incluso escritas por mujeres, ¿no? Porque como decíamos muchas, hace mucho tiempo, hace una década nos sentíamos incluidas en el masculino genérico neutro, ¿no? Pero bueno, entonces la fuerza de la imposición, que no estamos abogando por ella, pero la fuerza de la imposición ha sido potente y sí cambia la lengua, ¿no? Lo que dicen las autoridades, lo que dice la RAE, sí cambia la lengua y cambia a los hablantes y muchas veces para mal, en el sentido de que genera muchísima inseguridad lingüística. Entonces, a mí me parece que también tenemos que tener en consideración por qué como un cambio lingüístico o como una estrategia discursiva, pero simplemente como algo que sucede en el lenguaje que la gente detecta, ¿por qué nos molesta tanto cuando hemos vivido una vida entera llenos de prescripciones que aceptamos, ¿no? Así es. Bueno, la respuesta la tengo, ¿no? Es porque la autoridad que ahorita estamos diciendo, bueno, si hablamos de la autoridad, sí, si hablamos de la autoridad y eso no lo podemos negar porque estamos en un contexto en el que ni siquiera podemos denunciar, hay mucha gente que no puede denunciar, ¿no? O no les damos el espacio para denunciar. Sin embargo, aunque seamos autoridad, siempre como que podemos ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás de la exigencia o la petición, la solicitud del uso del lenguaje incluyente, es el movimiento feminista y es el movimiento de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, por muy autoridad que nos queramos ver, siempre la gente ve detrás y el movimiento feminista pues no es necesariamente bien recibido en todas las esferas, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importante comentarlo. Otra cosa, rápido, es que como yo inicié diciendo, los lingüistas nos hemos caracterizado por decir somos descriptivos, es la gramática descriptiva del español y claro que eso nos tiene que cambiar, ¿no? Que efectivamente estamos viendo, como dice Suze, el mundo arder y anotando cómo arde y a veces arde muy bonito y nos encanta, ¿no? Pero el hecho de que nos posicionemos no significa que nos volvamos prescriptivistas. De nuevo, lo que hace es que los lingüistas demostramos una comprensión más amplia de lo que significa la prescripción como un fenómeno lingüístico y como un fenómeno social, como un fenómeno sociolingüístico en específico, ¿no? Entonces, me parece muy importante que los lingüistas podamos cambiar esa visión y dejar de solo argumentar como yo iniciaba desde lo morfológico, desde lo gramatical, porque justamente estamos en las áreas relegadas de la lingüística, que yo espero que también eso empiece a cambiar, de hecho creo que tengo el optimismo también de que está cambiando, y entonces poder decir, desde la sociolingüística vamos a analizar esto y tenga la misma validez que cuando lo hace una persona que habla desde la sintaxis histórica, ¿no? Que tenemos aquí en México una persona que habla muy fuertemente en contra del lenguaje incluyente y que pues justo me parece también que es muy importante que tengamos estos espacios porque esas personas tienen todos los foros, siempre son invitadas a todos los foros y entonces también hay que diversificar un poco las opiniones porque lingüistas habemos muchos y muchas y muchos, ¿no? Y creo que voy a
Bueno, voy a cerrar con dos cosas. Uno, como que les voy a recuperar lo que dijo Aspu, de todo fenómeno lingüístico se respeta. Creo que esto es fundamental como lingüistas para poder seguir analizando lo que estemos analizando en nuestras propias investigaciones y también para opinar sobre el lenguaje incluyente. Y dos, yo voy a hacer un poquito de lingüística ficción, aunque no debería. Pero yo pienso que, retomando lo que han dicho el resto de las ponentes, que a nosotras nos cuesta trabajo, ¿no? Y efectivamente es un costo de procesamiento cognitivo más alto. Pero a las personas más jóvenes, estamos hablando ya de adultos jóvenes, no solo de niños, les es ya quizá no muy natural, como decía él, no le parece ya tan natural, quizá no es tan natural, pero les es mucho más natural y a los niños les es todavía más natural. Eso creo que con respecto al desdoblamiento, porque el desdoblamiento es una estrategia que se propuso desde hace mucho tiempo atrás. El uso de la E es más o menos nuevo. Yo lo empecé a escuchar, digamos, desde hace unos 5 años, realmente no tiene tanto tiempo. Entonces me parece que será mucho más fácil que se asiente el desdoblamiento que el cambio en la flexión hacia la E. Ahorita se me ocurre eso, ¿no? O sea, quién sabe, al final, ya dejando de hacer lingüística ficción, quién sabe qué pase con la lengua, quién sabe qué pase con los hablantes, porque si tengamos conciencia de que lo que pasa en la lengua pues tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Entonces, como no sabemos qué va a pasar con el mundo, no sabemos qué va a pasar con la lengua, solo nos queda hipotetizar. Y pues eso, me parece muy importante que lo sigamos discutiendo y que sobre todo me parece importante que se diversifiquen las voces y se escuchen en foros públicos voces distintas que los de la verdadera autoridad, bueno, los que son todavía más autoridad que nosotras y nosotros. Sí, claro, muchas gracias, Kai. Dices unas cosas muy bonitas, todos estamos pensando en nombres y no los decimos por pura piedad, ¿verdad? Sí, por pura corrección política. Pero efectivamente, incluso Judith Butler dice, ¿no? Vamos a ver de dónde vienen los discursos, vamos a ver, cuando ella habla de las asambleas en este libro más reciente que tiene, que habla sobre el valor, ¿no? Sin miedo se llama. Dice, vamos a ver de dónde provienen los discursos. Si el que te está echando el choro está realmente respetando esa libertad que dice y es horizontal, la asamblea, la reunión es horizontal o es completamente vertical. Entonces desconfía, ¿no? Claro, por eso me encanta que todas hayan dicho, no, imposición, vamos a darle una patada. No queremos que nadie nos imponga nada. El hablante impondrá, ¿no? El hablante, que es como algo muy sagrado para los lingüistas, ¿no? El uso que el hablante haga con sus restricciones sociolingüísticas, porque todos y todas y todes tenemos esas restricciones sociolingüísticas, ¿no? Yo también les digo a mis alumnos, aquí te hablo así bien bonito porque estamos en el aula, pero si nos vamos allá afuera voy a empezar como carretonero, porque es otro contexto. Entonces, esto también es súper importante de tenerlo en consideración. Yo agradezco muchísimo todo, porque pienso que es un enorme valor de todas, habla femenino porque son las ponentes que están aquí de manifestar su manera de pensar abiertamente, valientemente. Me encanta la gente que ha participado, las cosas que han dicho con todo el respeto. Nadie tiene la última palabra, nadie la tiene. Todos la estamos haciendo, todas estamos tejiendo, construyendo este conocimiento personal de qué voy a hacer mañana cuando abra la bocota o cuando me siente al teclado, ¿no? A echar. Yo lo tengo así como muy estratificado también. Me he hecho correos con X, por ejemplo. Yo no uso arroba nunca por lo que decía, visibiliza masculino femenino, pero sigo en la postura binaria y yo me rebelo un poco contra este binarismo, ¿no? Como decíamos, tan positivista, porque destruye, porque es destructor. No queremos hacer daño, queremos dar nuestras opiniones con libertad y agradezco mucho a todas,
las ponentes y a todos los asistentes por su comportamiento, por sus participaciones. Muchísimas gracias con todo el corazón. Pues los invito a que sigan con esta serie de pláticas. Nos quedan 2 todavía. Mañana se va a poner muy bueno, yo creo que muy intenso, porque es la cuestión del LGBT. Entonces ahí va a estar bonita. Y la última es como de mucho cariñito, porque es la parte de la creación, traducción y escritura creativa. Entonces invito a todas y todos y todas las personas presentes que nos acompañen, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chiquiti Olivares. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo por aquí. Hasta luego. Un abrazo digital. Que esos no contagian. Hasta luego. Adiós, Araceli. Me dio mucho gusto estar aquí contigo. Gracias, Tania, muchas gracias, Neki, y a todos los asistentes al conversatorio. Sí, qué linda gente. También. Qué linda gente. Muchísimas gracias. Me estoy quedando al final por lo de la grabación, a ver si logré grabar algo.